pero abajo, de paredes sin tocar. Entonces, no es la instrumentación lo que limpia. La instrumentación lo que hace es crear el acceso necesario en volumen y en espacio para llegar a que el irrigante actúe. ¿Sí? Y esa imagen que ustedes ven ahí es lo que yo les decía de el mexicano en Piraguas. ¿Sí? Es la impronta que deja el instrumento, pero la mayoría de los conductos son ovales, entonces hay muchas paredes que van a continuar con contaminación. Bueno, entonces, ¿qué es la irrigación? Si encontramos una definición y buscamos una que sea bastante simple, es la introducción de distintas soluciones durante la preparación que vamos haciendo del conducto con el objetivo de limpiar y desinfectar el sistema de conducto. Sí. Sí, perdón. Ahí estamos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué objetivos tiene eso? Vamos a tener dos tipos de objetivos, físicos y biológicos. Dentro de los objetivos físicos, la eliminación de desechos y la lubricación de los instrumentos. ¿Sí? Al meter irrigantes dentro del sistema de conductos, vamos a estar sacando una cuestión física, lo que hay ahí adentro. Y aparte nos ayuda a la lubricación de los instrumentos. Y los objetivos biológicos es que vamos a tener una acción antimicrobiana, o sea, necesitamos introducir irrigantes que tengan esa acción y además que puedan disolver los tejidos orgánicos. Ya sea, ¿qué tejidos orgánicos tenemos dentro del conducto? Obviamente toda la carga microbiana más la pulpa. Bien, propiedades de los irrigantes, acá hay varias. ¿Sí? Debe ser bactericida y bacteriostático o bacteriostático. Obviamente, como puede traspasar los límites de un diente, y eso lo consideramos un accidente, debe tener una baja toxicidad en los tejidos perirregulares, ¿sí? Debe ser solvente de los tejidos orgánicos e inorgánicos también, tener una baja tensión superficial. ¿Entienden lo que es la baja tensión superficial? Es la capacidad de mojar que tienen los líquidos, las soluciones. Cuanta más baja tensión superficial tenemos, más posibilidad de abarcar más superficie tenemos, de penetrar también en los canavículos dentinarios. La propiedad de lubricación, que es tan importante para la acción de los instrumentos. No afectar a los materiales que después van a colocarse dentro del conducto para blindar esa estructura. Y tener obviamente una acción rápida y sostenida. No podemos utilizar un medicamento dentro de los conductos que tengamos que abrir el diente al otro día. Tiene que tener una acción rápida, mientras dure el proceso de tratamiento de conductos. Con respecto a la clasificación de los irrigantes, ustedes van a encontrar en la bibliografía muchísimos irrigantes, hay muchísimos irrigantes. Nosotros cuando estudiábamos con Noemí utilizábamos esencialmente el hipoclorito de sodio y el agua oxigenada. Hoy el agua oxigenada ya prácticamente no se usa en endodoncia. Nosotros en esta clasificación buscamos hacérsela lo más simple posible. En la bibliografía van a encontrar 500 más. 500, fácil. Pues se ha probado todo tipo de cosas para poder irrigar dentro de los conductos con distintos objetivos. ¿Y el yodo por yodo también? Bueno, yodo. Ah, ¿ustedes usaban yodo o no? Bien. Los antimicrobianos quedantes, lubricantes, enjuagues neutralizantes y los alcoholes que tienen el objetivo de secar. ¿Sí? Dentro de los antimicrobianos tenemos dos, el hipoclorito de sodio y la clorhexidina. Se han utilizado un montón, vamos a abordar esos dos muy superficialmente. Los quedantes tenemos el DTA o el ácido cítrico, limpiabarro antinario, también existe el ácido cítrico, no lo pusimos acá. Como lubricantes, el que ya hemos hablado bastantes veces, la glicerina. Como enjuagues neutralizantes, solución fisiológica o agua destilada. Y los alcoholes podríamos utilizarlos el isopropílico o el etílico. Bien, vamos a describirlos un poquito. El hipoclorito de sodio es desde el siglo pasado, hace 2 siglos ya. Del 1800 para acá se viene utilizando el hipoclorito dentro de los conductos
¿Qué propiedades tiene? Disuelve los tejidos orgánicos, es muy activo con los tejidos orgánicos, es antimicrobiano obviamente, tiene una acción muy veloz, es de baja tensión superficial, es un agente blanqueador, es desodorizante y tiene un pH alcalino. Son referencias importantes de las propiedades que tiene el hipoclorito de sodio. Miren este video, esa es una pulpa extirpada de un conducto colocada en una placa de Petri donde hay hipoclorito de sodio. ¿Observan qué es lo que va haciendo el hipoclorito de sodio sobre esa pulpa? ¿Lo va degradando? Obviamente lo va a degradar, sí. Una de las particularidades que tiene es la degradación de las sustancias orgánicas. Pero observen el burbujeo, ¿sí? Vamos a avanzar porque este es un video largo. Está todo el video cómo va avanzando la destrucción de la pulpa. ¿Cómo para? ¿No me va a dejar? Bueno, no me va a dejar. No sé por qué. Pero fíjense cómo va produciendo todo un burbujeo. ¿Pero la degrada por radicales libres o cómo lo hacen? O sea, vamos a hablar de cómo es que es la combinación con el agua y eso. ¿Sí? Ese instrumento ya no se utiliza más, es un instrumento que se llama tiranervios, es como pequeños anzuelos desprendidos de un vástago metálico. Che, qué lástima, no puedo. ¿Me puedo poner más? No me permite. Pero una característica. Con los botones. Bueno, ahí la barra un poquitito, no me despecho. Los botoncitos. A ver, Belín, ¿qué botoncito? Si la encontrás, te regalo un bombón. Un punto en el parcial. No, ahí me avanzó la diapositiva. Me debes vos un bombón a mí. Bueno. Y ahí empecé a ver. Bueno, Yo entendí. ¿ya entendieron? Lo que pasa es que una de las al final lo que muestra. Cagada, no puedo, che. Ya no quieren saber nada con el teórico. No, déjelo, o sea, déjelo para verlo. Lo vemos. Lo queremos ver. Bueno, bostecen todo lo que quieran bostezar. ¿Por qué no me dejan? En PowerPoint nunca se pueden levantar. ¿Y si achica la diapositiva? O sea, la saca de pantalla completa. No, que lo tengo Pero que yo producir quiero ver hasta el automáticamente. final. Pero bueno, lo más importante de esto es que ustedes vayan viendo que produce un burbujeo, ¿sí? Que es una característica que ustedes tienen que observar cuando estamos trabajando en un conducto. El burbujeo, ¿qué nos indica? Que está laburando, ¿sí? Que todavía tenemos sustancia orgánica dentro del conducto. O sea que mientras haya burbujeo, mientras estamos lavando con el hipoclorito, seguimos lavando. El tratamiento de conducto no lo podemos terminar porque hay contaminación todavía, o hay pulpa, o hay algo. ¿Estamos? El burbujeo se produce cuando está degradando sustancia orgánica. No puedo acelerar. Porque lo destacable en realidad es que ustedes van a ir viendo esto, por ejemplo, que se observa acá, que es una calcificación que tiene la pulpa. ¿Sí? Y sobre eso no actúa. ¿Sí? El hipoclorito va a actuar sobre la sustancia orgánica, no sobre la sustancia inorgánica. ¿Sí? No va a trabajar sobre los cristales de dentina, que los nódulos, las agujas, no va a actuar. Solamente sobre microorganismos y pulpa orgánica, no inorgánica. ¿Estamos de acuerdo? Estos son cristales de dentina que hay incluidos dentro de la pulpa. Fíjense que ahora va a ir, si llegamos, que yo me pongo muy ansioso, lo va a agarrar, intentar agarrar una pizza de algodón y van a notar que eso sí es mucho más resistente, es duro. Pero fíjense cómo se desintegró casi totalmente y nos queda la parte mineral, la parte inorgánica. No puede ser, tenemos que editar este video.
Por favor. Pero todo culpa de Yamil. ¿Ves que eso es duro? ¿Eh? Entonces, sobre la parte inorgánica no actúa el irrigante. Entonces, ¿cómo se ve clínicamente eso? ¿Se aprecia el burbujeo? ¿Sí? Nosotros tenemos ese champán saliendo de adentro de la cámara pulpar. Literalmente champán. ¿Sí? Entonces, mientras nosotros estamos trabajando, conformamos y vemos eso, es porque todavía nos quedan o microorganismos o pulpa porque el hipoclorito debe seguir trabajando. Y nos va a ir produciendo esta espuma alrededor de la cámara pulpar. ¿Sí? ¿Cuánto es lo que tengas que trabajar? Lo que ustedes vieron en la clase anterior con Alejandro, que estuvo trabajando y en 5 minutos resolvió la parte de conformación, después viene la parte de irrigación, porque antes de conformar el lápice, bueno, tenemos volumen de irrigante, porque el conducto natural está bien comprimido. Al abrirlo, y ese es el objetivo de la conformación, es que vos puedas llegar con irrigante al fondo. Entonces, recién ahí es la clave del irrigante cuando ya hiciste la conformación final. Por eso lo más importante es la irrigación final. O sea que esas extensiones de los conductos donde nunca llegamos con esa irrigación resolvemos. Ya vamos a ver cómo lo resolvemos. Sí. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Cuando el hipoclorito se combina con el agua, nos termina desarrollando 2 tipos de productos: el dióxido de sodio y el ácido hipocloroso, que los dos tienen la particularidad de disolver la estructura pulpar, ¿sí? Y la de microorganismos. Pero especialmente el ácido hipocloroso, al combinarse con el agua de nuevo, genera cloro activo. Y ese cloro activo es el más importante porque es el que nos da la acción antimicrobiana. ¿Se entiende eso? Refuerza. Ya con la primera, los dos, el dióxido de sodio y el ácido hipocloroso, tienen una disolución del tejido pulpar, del tejido orgánico, por lo tanto ya tiene una acción sobre los microorganismos. Pero de los dos agentes, el más importante es el que se produce con el ácido hipocloroso, que tiene una liberación de cloro activo y va a generar una acción antimicrobiana. ¿Estamos? Bien, bárbaro. Concentraciones, hay distintas concentraciones, acá le vamos a usar al 5-25%, ¿sí? Que es como generalmente viene basada en el supermercado. No vamos a usar el supermercado porque uno de los inconvenientes que tiene el hipoclorito es que es muy lábil, es muy inestable. Por lo tanto, el tipo de fraccionamiento, almacenamiento, el sol lo afecta, entonces todo eso determina que las concentraciones de los hipocloritos que hay en el supermercado no sean medibles. Ustedes cuando compran un ayudín en un supermercado muy posiblemente ni sepan a qué concentración está ese hipoclorito, porque todo eso lo afecta. Cómo fue almacenado, la temperatura a la que fue almacenado, la luz, cómo lo afecta. Por algo las botellas vienen en un material opaco o color caramelo, ¿sí? Son los dos tipos de envase que traen los hipocloritos. Bien, obviamente que a mayor concentración va a tener una mayor actividad antimicrobiana, va a tener una mayor velocidad de acción, ¿sí? Una mayor disolución de todo lo que es la materia orgánica, pero también una mayor toxicidad. Entonces debemos tener ciertos cuidados en la manipulación del hipoclorito. Y me cae de muerto. Profe, dijo que no usamos el supermercado, pero ¿qué tiene el que usamos para...? Es lo mismo. Esencialmente es lo mismo. Y lo que pasa es que cuando son productos de laboratorios químicos, el almacenamiento se produce de un modo más estricto, el fraccionamiento es más estricto, el tipo de envasado, dónde está... Como que es más obligatorio tener la concentración que te dicen, a diferencia de la venta Existen comercial. muchos más controles, pero la clave más que nada está en eso, en cómo fue fraccionado, cómo fue expuesto. El ayudín vino en un camión desde Buenos Aires a 50 grados en la ruta, el camión estuvo estacionado desde las 7
7 de la mañana hasta el mediodía que fue descargado. Hay todo un montón de situaciones que hacen que vaya perdiendo calidad el hipoclorito del supermercado al hipoclorito de uso medicinal. ¿Sí? Entonces, hasta el mismo olor tiene, porque el olor se le agrega para que sea distinguido. ¿Sí? No es el olor natural del hipoclorito. Se le agrega ese olor para que sea distinguido. Bien, ese tipo de burbujeo que nosotros debemos ver, ¿sí? Cuando está activo. Y nos lleva hasta reconocer anatomías. Como en este caso, nos lleva a reconocer un conducto S, o nos podría ayudar, como en este caso, que vemos dos conductos mesiales, pero también estamos viendo un burbujeo en el medio. ¿Y por qué un burbujeo en el medio? Porque posiblemente es otro conducto. Estos son hallazgos por usar magnificación. ¿Sí? Entonces tenemos un conducto más gracias al hipoclorito que nos alcahueteó. ¿Qué desventaja tiene el hipoclorito? Primero, su toxicidad, que es lo más relevante de todo lo que nosotros vemos. ¿Cómo lo controlamos? Con una manipulación correcta. ¿Sí? Ya vamos a hablar de cómo vamos a ir trabajando esa parte. Tiene una acción no sostenida, es muy inestable, es muy limitada su acción en el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es renovar continuamente ese hipoclorito. ¿Estamos? Es muy inestable, las soluciones tienen que ser frescas, que es lo que estamos hablando hoy, de cómo es preparado ese hipoclorito. Tiene un sabor inaceptable, no me interesa, porque en realidad nosotros siempre vamos a trabajar con aislamiento. ¿Sí? Y no renueva la capa de desechos, ¿sí? Que esa es una de las cuestiones más importantes. Por lo tanto, cuando usamos hipoclorito debemos usar con otros irrigantes y además hacerle una activación a esos irrigantes. ¿Sí? Entonces vamos a combinarlos con los quelantes, que es lo próximo que vamos a hablar en un ratito. Nadie pregunta nada, nadie nada. Venimos a la clórisis se ve que va entendiendo todo como en las preguntas del examen. Perfecto. Ya vamos a ver. La clorhexidina es otro antimicrobiano. No lo usamos tanto, muchos lo usan para hacer aperturas sin aislamiento, por el hipoclorito, por la toxicidad. Entonces dicen, bueno, vamos a usar clorhexidina en esta situación, yo trabajo la apertura y lo cito para mañana. La verdad, no lo hagan así, no trabajen de ese modo. Yo particularmente clorhexidina no uso, excepto en algunos casos en que el paciente nos afirme que es alérgico al hipoclorito. ¿Sí? Si el paso. No es necesario, porque ¿cuál es la particularidad que tiene la clorhexidina? Sí, eso, exactamente. ¿Qué es la sustantividad? Permanece en los tejidos. Entonces está buenísimo como antimicrobiano, porque tiene ese efecto, pero uno de los principales problemas que tiene para el uso en endodoncia es que no actúa sobre el tejido orgánico, o sea, no disuelve el tejido orgánico como el hipoclorito, que es una de las necesidades que tenemos nosotros en el endodoncia. Entonces va a tener un efecto antimicrobiano, pero no nos va a estar eliminando la pulpa. Claro, tiene un efecto antimicrobiano, pero no va a poder eliminar la pulpa que vos estás dejando ahí. ¿Se puede combinar hipoclorito y clorhexidina? Ya vamos a ver eso. Sí, ya lo vamos a ver. Obviamente que el que se usa en endodoncia, que yo vuelvo a decir, no lo recomiendo, se lo estoy explicando, pero no lo recomiendo, no es el placao. El placao, ¿saben lo que es el placao? Bien. ¿A qué porcentaje se utiliza? 0,12. Esto es al 2%. ¿Sí? Es bastante más concentrado. Bien, los agentes quelantes que necesitamos que actúen como ayudantes del hipoclorito. ¿Qué son los agentes quelantes? La quelación es la remoción de iones orgánicos de la estructura dentaria mediante un agente químico. Ese agente químico que nosotros vamos a utilizar es el EDTA y sus variantes. El EDTA, el itiabarrentinario, como les dije, existe el ácido cítrico. ¿Qué es lo que hace esto? Se combina fuertemente con iones metálicos, con el calcio, con el magnesio, con el hierro, y lo libera al medio a la cámara pulpar y es muy fácil de eliminar. ¿Estamos? ¿Qué efectos nos va a producir?
nos produce un reblandecimiento, como se combina con esos iones, con la parte inorgánica, inorgánica de la dentina, nos va a reblandecer la dentina. Por lo tanto, es una cuestión de tener en cuenta en la irrigación. ¿Cuándo vamos a usar el EDTA mientras estamos conformando? Vamos a pensar, si nos reblandece la dentina, ¿estaría bueno utilizarlo mientras estamos trabajando el conducto? No, porque nos vamos a terminar deformando ese conducto. Entonces, la irrigación con EDTA siempre debe ser al final, cuando ya terminamos de conformar. ¿Se entiende? Entonces, nos va a producir un reblandecimiento de la dentina y además nos va a ayudar a eliminar esa capa de desecho que queda pegada a las paredes del conducto. No queda blandita la dentina, no la hace nada. Porque ya no la vas a trabajar. Pero la deja. Claro, el problema es si vos usás EDTA antes de pasar un instrumento. Si vos usás EDTA antes de pasar un instrumento, vas a estar trabajando mucho esas paredes. Vas a estar gastando demasiado porque esa dentina está reblandecida. Entonces, ¿para qué lo vamos a utilizar? Para hacer lo que no hace el hipoclorito, que es remover la parte inorgánica, ¿sí? Remover esa capa de desechos, y al remover esa capa de desechos, que nos permite la exposición de los canalículos dentinarios. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Sí. Bien. Bueno, ya saben lo que es el Medreyer o barro dentinario, así que no es necesario explicárselos. Gráficamente nosotros lo llamamos como la hamburguesa, ¿sí? ¿Qué es la hamburguesa? Es el biofilm, o sea, toda la carga microbiana, los polisacáridos tienen un biofilm, más la pulpa, más la dentina que fuimos cortando, todo eso es el barro dentinario. Hay trabajos que hablan de si es necesario dejarlo o sacarlo a ese barro dentinario. ¿Sí? Bien. Estas son imágenes que nos muestran cómo trabaja el EDTA. Incluso, no sé si en operatoria han hablado del uso de EDTA, ¿lo han hablado? ¿No hablaron de limpiar una cavidad con Tubicid, por ejemplo? No, nosotros directamente nos explicaron de que el ácido cumple la función esta y después colocas el adhesivo, pero ya el ácido fosfórico realiza esto, los que vienen ahora hoy en día. Los autocondicionantes, no los que se pueden utilizar con ácido fosfórico. Bueno, también existen sustancias previas a la utilización del ácido fosfórico para limpiar el barro dentinario. ¿Sí? No voy a cuestionar lo que les dieron en la operatoria, pero nos deja que el adhesivo penetre más de este modo. ¿Sí? Aparte del ácido. El EDTA se usa también en operatorio. También se puede utilizar en operatorio. ¿Sí? Bien. Tiene un pH neutro, que es una de las cosas que al combinarlo con el hipoclorito puede llegar a neutralizarlo. Existen trabajos que hablan de eso, pero si hablamos de volumen, es en el primer contacto entre el EDTA y el hipoclorito que puede existir esa diferencia de pH y se neutralizan, pero una vez que se eliminó el hipoclorito con el EDTA o se eliminó el EDTA con el hipoclorito, ya no tenemos esa particularidad de que se inactivan mutuamente. ¿Sí? Y la acción es autolimitante. Y la acción es autolimitante. ¿Qué quiere decir que es autolimitante? Una vez que se combinó con todos los radicales metálicos que andan dando vuelta, deja de actuar. ¿Sí? Después otro de los irrigantes que vamos a utilizar son los lubricantes, esto ya lo estuvimos hablando, especialmente en la conformación, que es la glicerina. La glicerina, una de las particularidades que tiene, aparte de que lo vamos a usar como lubricante de instrumento, es que es soluble en agua. ¿Qué quiere decir que es soluble en agua? Que lo vamos a poder retirar, porque otro de los lubricantes que conocemos es la vaselina líquida que podríamos utilizar acá, pero es insoluble, es más oleosa, ¿sí? Es más aceitosa, y al ser aceitosa se impregna y no lo vamos a poder eliminar. Así que nunca metan glicerina líquida dentro de un conducto. Opten por la vaselina líquida dentro de un conducto, opten por la glicerina, que es
hidrosoluble, ¿sí? Se puede mezclar fácilmente con agua y es fácil, por esa propiedad que tiene, fácil de retirar de los conductos, ¿sí? Otra de las particularidades que tiene, por lo cual no es necesario que esté que inhibe el desarrollo microbiano, por lo tanto, la glicerina que tengamos en una botella nunca va a estar contaminada. ¿Se explico? ¿Me explico yo? ¿Se entiende? Porque Bien. está autolimpio. Porque no permite el desarrollo microbiano. Es como que está estéril siempre. ¿Sí? Bien. Y esto es lo que recién me preguntaba Rolf. Rolf, fuiste vos, la combinación, fuiste vos, Fernando. Sobre la combinación de los irrigantes, observen el dihipoclorito y el LTA, no pasa absolutamente nada más que una cuestión de pH. Si se combina hipoclorito con clorhexidina, aparece ese precipitado. Y si se combina LTA con clorhexidina, aparece también ese precipitado más blanquecino que vemos ahí. ¿Sí? Entonces, perdón. Para eso existen los enjuagues neutralizantes. Si nosotros necesitamos usar estas combinaciones que hay acá, deberíamos irrigar con algo en el medio para eliminar y no se nos produzcan esos efectos. Especialmente con la clorhexidina y el hipoclorito, o la clorhexidina y el DDTA. ¿Sí? Por lo tanto, la clorhexidina no la uso. ¿Se entiende? Porque produce esos efectos. Entonces, esos son enjuagues neutralizantes que podemos. Ay, no me diga que lo pasé de vuelta. Bueno, vamos a pasarnos acá, vamos a verlo. Bien. ¿Qué es lo que produce la combinación entre hipoclorito y clorhexidina? El precipitado naranja es la cloroanilina, que tiene ese tipo de efectos, ¿sí? Tiene efectos mutagénicos o carcinogénicos, por lo tanto, no lo utilicen. Vieron que muchas veces se indica, si ustedes ya vieron clorhexidina, que el uso constante de la clorhexidina que produce una pigmentación generalmente anaranjada de los dientes. Bueno, si la combinamos en un conducto con hipoclorito, en el momento que la estamos combinando se produce este precipitado, ¿sí? Como vieron en ese video en el recipiente, ¿sí? Entonces nunca combinen clorhexidina con hipoclorito dentro de un conducto. Y en el caso de combinar LTA con clorhexidina, si alguno quiere, alguna vez se le ocurre hacer un tratamiento de conducto sin aislamiento y quiere hacer clorhexidina y LTA, lo que se produce es un precipitado jabonoso, ¿sí? Esa es la característica que tiene, lo que impide que muchas estructuras sean abordadas especialmente por el sellador. Cuando vamos a obturar, eso produce como un barro dentinario, como dice ahí, ¿sí? ¿No lo dice? Porque no lo puse todavía. Es como un esberlo ahí, como un barro dentinario jabonoso que queda pegado a las paredes. Y no es bueno que eso suceda. Para eso utilizamos enjuagues entre sí si quisiéramos utilizar estos dos integrantes, ¿sí? Y los alcoholes se utilizan tanto el isopropílico como el etílico. El isopropílico tiene la particularidad que se seca muy rápido. Pero ¿cuándo necesitamos nosotros utilizar algún producto para secar los conductos? Va a depender mucho. El secado de conductos lo vamos a intentar hacer cuando querramos obturar, ¿sí? Porque queremos eliminar los líquidos que hay ahí adentro. Pero los cementos que están viendo ahora son biocerámicos. Los biocerámicos son cementos hidráulicos. ¿Qué quiere decir un cemento hidráulico o sellador hidráulico? Que es combinable con agua. O sea, reacciona cuando se combina con agua. Por lo tanto, el alcohol lo vamos a utilizar solamente cuando utilicemos cementos hidrofóbicos. ¿Qué cementos o materiales hidrofóbicos han conocido en su carrera? ¿Qué materiales en operatorio utilizan hidrofóbicos? El composite. Exactamente. Entonces, los adhesivos, que ahora vamos a ver, cuando veamos obturación lo vamos a ver, los dos que se están utilizando en la actualidad son resinosos, que son hidrofóbicos, y podríamos utilizar los alcoholes para secar los conductos, y los hidráulicos o biocerámicos, que necesitamos de la humedad de los canalículos para que ese cemento reaccione.
Por lo tanto, si vamos a usar biocerámicos, que es lo que veníamos utilizando acá en la cátedra cuando tenemos pacientes, si vamos a utilizar cementos biocerámicos, no se utiliza alcohol. ¿Me expliqué? ¿Se entendió? Sí. Bien. Detesto ortodoncia, detesto ortodoncia. No puede ser que estén muertos así. Estoy intentando hacer una clase más simple posible y con la menor cantidad de conocimientos posibles. Bueno, pero ya lo tenemos en teórico, vamos a trabajar más en pacientes. Bien, materiales. En irrigación tenemos jeringas, agujas y también las cánulas de aspiración, que son muy importantes. En jeringas, ¿ustedes creen que eso es lo mismo que entre sí? ¿Sí? Que una jeringa de tuberculina es muy similar a esta. No. En características sí es muy similar. La gran diferencia está en el volumen. Una es de 1 milímetro y la otra es de 10 milímetros. Y en irrigación en endodoncia el volumen es muy importante también. Entonces, si vamos a irrigar, vamos a ver qué tipo de jeringa vamos a utilizar. La más conveniente en realidad es la de 5 mililitros porque es bastante práctica. Es bastante práctica. Es más chiquita que la de... ¿Eh? Es más chiquita que la de No es más finita, pero si nosotros queremos comparar uno con otro, debiéramos darle 10 jeringazos de esto para tener el mismo volumen que tiene este, ¿se entiende? Porque muchas veces en la selección de la jeringa decimos, bueno, que sea la que venga. No es el mismo volumen el que vas a lavar con esta jeringa al que vas a lavar con estas. Pero esta es Sí. la mejor de las 5. Es la más práctica, una de 5 Es 5. mililitros, esta es de 10 mililitros o centímetros cúbicos, lo mismo. Mililitros, centímetros cúbicos es lo mismo. Es un poco más chiquita. ¿Sí? Es la mitad. La mitad que es. Yo creo que sea usando para 5 nosotros. Sí, si tenés de 10, usa de 10. De 5 es lo ideal. De 1, si tenés, a ver, el líquido sigue siendo el mismo. Lo que quiero decir con este esquema, con esta imagen, es que si vos tenés una de tuberculina, vas a tener que lavar varias veces. ¿Me explico? No es lo mismo una jeringaza de tuberculina a una de 10. ¿Y cuál es la que nos conviene a nosotros? La de 5. O de 10 también. Porque vos podés. ¿Pero cuál? ¿La de tuberculina o No, la de.? la de tuberculina va a tener que cargar, tu ayudante va a tener que cargar 10 veces si querés compararla con la de 10. O sea, A ver, después vamos a tener una clase. Claro, después vamos a tener una clase de ergonomía. Una clase de ergonomía vos tenés que hacer lo más simple para llegar al mismo resultado. Bien. ¿Qué te resulta más simple? ¿Cargar 10 veces esta o una vez esta? Bien. ¿Entendiste? Buenísimo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra ahí? Que ya lo hemos hablado. El tamaño. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia observan? El rosca. La ropa. Nosotros vamos a trabajar con hipoclorito, no le queremos comprar una camisa al paciente. Por lo tanto, la que yo le pedí a Lucía, extranjera de la farmacia de la madre, o del padre, no recuerdo quién, es que sea roja, ¿sí? Esas se llaman Luer Rock. Porque la otra, Luer Rock, la otra es Luer. El pico Luer. Entonces, si nosotros utilizamos jeringas que vienen de 10 o de 5 con este tipo de pico, pues se nos puede desprender la aguja y vamos a hacer lío. Y no solo la camisa del paciente, puede ser el ojo del paciente. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre una y otra. La punta a roja. Con respecto a agujas, sepan que hay de distinto tamaño y de distintas formas. ¿Sí? Esa es una microfotografía de lo que es una aguja y ahí podemos determinar lo que es el gauge. El gauge o gauge es el tamaño de la aguja. Fíjense la proporción que nos muestra ese esquema. ¿Sí? En la primera columna tenemos el gauge, que es el tamaño de la aguja, que va aumentando a medida que vamos hacia abajo. El tamaño externo, ¿sí? El tamaño externo, que hay un máximo y un mínimo,
que va disminuyendo, a medida que el gauge va aumentando, el tamaño va disminuyendo, ¿sí? Y el diámetro interno también de una aguja, ¿sí? No importa que donde se estudie en esa tabla, sí lo que tienen que saber es que nosotros utilizamos un gauge entre 27 y 30. Si ustedes observan, las agujas Carpool vienen generalmente de 27 o de 30, ¿sí? Las agujas Carpool, las que ustedes utilizan para anestesiar. Y en la última columna van a observar la correspondencia con instrumentos, ¿sí? Observen el gauge con respecto a la correspondencia de los instrumentos. Entonces, donde utilicemos instrumento con un gauge 27, vamos a llegar con la punta de la aguja donde llegamos con un instrumento de tamaño 45. Por lo tanto, en un 3004, la pregunta que hicimos hoy, a 3 milímetros, ¿cuánto tenemos? 42. Por lo tanto, una aguja de gauge 27 va a llegar hasta 3 milímetros. No va a llegar. ¿Me entiende? Va a llegar justo, digo, va a llegar justo. Bueno, no viene tan así, porque generalmente viene 27 a 30. ¿Sí? 27 y 30. El gauge. ¿Qué era El gauge es el tamaño de la aguja. El diámetro, el tamaño de la aguja. El diámetro de la aguja. El calibre de la aguja, exactamente. ¿Sí? El gauge o las medidas se relacionan con los instrumentos en este cuadrito. ¿Está? Entonces, vos fíjate que no vas a llegar nunca, si la mayoría de los conductos terminan en el 25, con una aguja no vas a atravesar generalmente más allá del límite de trabajo, porque se traba antes, a no ser que sea un diente inmaduro. ¿Está? La salida de esas agujas, se han inventado distintos sistemas, ¿sí? Con salidas laterales, dobles salidas laterales, ¿sí? Incluso hasta flexibles se han desarrollado, ¿sí? Que están muy buenas. Y las cánulas de aplicación que tenemos, las convencionales, como que se utilizan en suctores, muchos de sus compañeros lo que le hacen es sacarle la punta, entonces es más fácil de aspirar dentro de una cámara pulpar o en una corona, pegar una corona. Después vienen cánulas más específicas de cirugía o de endodoncia. Yo utilizo este tipo de cánulas para endodoncia, para irrigación, ¿sí? En mi consultorio. Y también vienen específicas de endodoncia para meterse dentro de los conductos, ¿sí? Y con las puntas flexibles. Lo que más vamos a utilizar nosotros es la misma jeringa con la que irrigamos, tiramos el émbolo para atrás y aspiramos, ¿sí? Bien, fíjense cómo trabaja una aguja con salidas laterales. ¿Por qué queremos salidas laterales? Para tratar de ir a todos los conductos. Las paredes. Porque se puede tapar. Venimos muy bien, María. Hoy te levantaste muy bien. Y que no viene entonces. Porque, ¿cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el accidente más frecuente de irrigación? El accidente más frecuente de irrigación es el siguiente. Cuando nosotros tenemos el conducto tallado y viene la aguja y se traba, la trabamos a la aguja, ¿sí? Y tiene salida hacia apical, no va a tener retorno el líquido y lo que va a hacer es vencer, la raíz es así, ¿no? Vencer la resistencia de los tejidos y desparramar el líquido irrigante en los tejidos periapicales. ¿Se entiende? Entonces nosotros, una de las cosas que después vamos a avanzar en la clase, tenemos una presión tisular. ¿Se acuerdan de fisiología? ¿Vieron esto en fisiología? La presión tisular. ¿Sería ahí, de esa zona? En todos lados, en todo el cuerpo nosotros tenemos una presión tisular. Acá es tejido vivo, todo esto es tejido vivo, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros estamos irrigando, esto
no nos permite, perdón por la boca, si ustedes ya me conocen, la presión tisular, la presión de los tejidos no nos permite que el líquido que estamos utilizando pase más allá. ¿Sí? No nos va a permitir. Entonces, si nosotros tenemos la aguja libre, todo lo que nosotros irriguemos va a salir hacia arriba o hacia la cámara pulpar. ¿Me explico? Porque primero ya tenemos líquido acá y en segundo acá vamos a tener una presión de los tejidos. ¿Sí? ¿Cuál creen que ustedes, de los dos casos que les voy a dar ahora, es más peligroso? Hacer una endodoncia a un nene de 7 años con el lápiz abierto en un incisivo central superior, o hacer una endodoncia en una persona ochentosa bruxómana que tiene el conducto súper pequeño. El niño. ¿Cuál es el más complejo? Es más posibilidad de tener un accidente. No, están equivocados. Por la misma explicación que le acabo de dar. Porque el niño va a tener trabuco, el conducto de trabuco, pero va a tener la presión tisular acá y nunca vas a trabar la aguja. Entonces vas a lavar un balde entero con hipoclorito que nunca se traba la aguja, por lo tanto todo refluye. Todo vuelve acá para pulpar. En cambio, en un conducto constricto, y el único accidente que yo tuve que se puso la cara fea, era un tipo grande, en un premolar inferior, no me dio mal, era el padre de una amiga. Por suerte era el padre de una amiga. No pasó nada, no me hizo quilombo, mejor dicho. Pero la cara se le puso feita. Después le voy a mostrar algunas fotos. ¿Por qué? Porque le trabé la aguja en la luz del conducto y cuando oprimí el embudo, ese líquido salió a los tejidos. Claro, venció la resistencia tisular y pasó al periodonto. Entonces, las distintas marcas han desarrollado este tipo de agujas para salidas laterales. ¿Por qué? Porque cuando la aguja se traba y la salida está acá, en teoría no fluye hasta acá, se va para arriba. ¿Se me explicó? La salida lateral de la Con salidas laterales. ¿Sí? En vez de salir por la punta, En vez de salir por la punta, sale hacia el lateral. Son agujas costosas. pero siempre cuando se traban. Es una medida de seguridad. Siempre sale por el costado. Siempre sale por el costado. ¿No tiene filo por acá? No tiene filo, ¿no? A ver, miremos de vuelta las agujas. Fíjense los distintos diseños. Punta cerrada, salida lateral. Punta abierta, pero con un tramo bastante importante de salida lateral. ¿Sí? Otra con una salida lateral más cortita. Una aguja convencional con una salida lateral más corta. ¿Sí? Entonces esa va a nivelar líquido, pero al ser sesgado, nosotros vamos a tener más o menos posibilidades de tener problemas. ¿Sí? Esto es lo que se desarrolla. Y miralo en el video. Mirá en este video. A ver. Fíjate cómo sale lateralmente. Si se trabara la punta, esto refluiría. ¿Sí? ¿Se entiende? Tipo va para arriba. Claro, vuelve hacia cámara. Estamos, sin embargo, fíjense esos 3 modelos de agujas, y fíjense las agujas rojas indican la mayor presión y las agujas azules la menor presión. No remueven tanto más allá de la punta de la aguja. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en unos videos con colorantes. Va a depender mucho de la presión que hagamos. Entonces, bueno, ya vamos a avanzar sobre eso. ¿Cuáles son los factores físicos a tener en cuenta? La presión ejercida. ¿Sí? Debemos presionar lentamente. La descarga del líquido debe ser muy lenta. Y esto es importante, ¿eh? Incluso muchos indican que no hagan con el pulgar, lo hagan con el índice, que es menos fuerte. ¿Sí? A mí yo siempre lo hago con el pulgar, pero muchos me indican tengan cuidado de usarlo con el pulgar porque hace más fuerza con el pulgar y laven con el índice. O sea, La descarga del irrigante tiene que ser lenta. Segundo punto, la libertad de la punta de la aguja, que no se trabe, porque si se traba, vamos a inyectar el líquido. ¿Estamos?
la profundidad de la aguja. Nosotros tenemos que saber cuánto mide nuestro conducto para saber qué profundidad de aguja le vamos a meter. Si estamos trabajando en una raíz, debemos restar la longitud que tiene la corona. ¿Estamos? Fíjense, una preparación 3504 con un colorante puesto. Fíjense que una presión media, el irrigante no logra eliminar más allá de 3 milímetros de la punta de la descarga. ¿Está claro? Entonces, es muy determinante hasta dónde llegamos con la punta de la aguja. Si nosotros la vamos en cámara, no logramos nada. No estamos limpiando un sorongo. Nada. ¿Estamos? Fíjense que avanza más, dependiendo obviamente de la presión que hagamos, no más allá de 2 o 3 milímetros. ¿Sí? Entonces vamos a necesitar ayuda para eso. Entonces, ¿cómo es la técnica para lavar? La aguja tiene que estar libre y acodada. ¿Por qué acodada? Porque las agujas que vamos a utilizar, que yo ya le compré, y después voy a decir cuánto le sale, las agujas vienen con tope, como vienen los instrumentos. Pero ¿cuál es el problema de las agujas con tope? Que tienen taper cero, o sea, es cilíndrica. Entonces el tope se suele mover. Lo que yo les aconsejo es acodar la aguja. Si nosotros acodamos la aguja, nunca vamos a meter más allá de donde está el codo de la aguja. ¿Sí? Entonces eso va a ser un limitante para avanzar. ¿Sí? La aguja viene en rectas. Cuando vayan a irrigar, acoden la aguja para no ir más allá del ápice si es un conducto amplio. Bien. Una presión regulada, o sea que sea lenta la descarga del líquido irrigante. Y movimientos de entrada y de salida, porque de ese modo nosotros vamos a evitar un flujo laminar. Bueno, eso es muy físico, pero vamos a crear más caos dentro del conducto, más caos de ese fluido que estamos intentando colocar dentro del conducto si nosotros movemos la aguja. ¿Estamos claros? Obviamente que no salga dentro del conducto, pero sí es bueno que vayamos lavando dentro del conducto con movimientos de entrada y de salida. Y la otra, como hablábamos recién de las características de los irrigantes, especialmente el hipoclorito de sodio, es que tenemos esa renovación constante del líquido que está inundando el conducto. ¿Sí? Accidente con hipoclorito. Eso es una imagen leve y es una imagen en el sector inferior. El sector superior es boxeo, que le dejan la cara, el ojo cerrado y todo lleno de moretones. ¿Por qué? Porque el hipoclorito va a generar necrosis de los tejidos. ¿Sí? Y esa necrosis que se genera que se rompan vasos, que se queme hueso, es muy problemático. ¿El organismo lo repara? Sí, lo repara. No vamos a tener inconvenientes a la semana. Y si hacemos ciertas cosas, ¿qué es lo que debemos hacer? En el momento que se produce un accidente, esto les puede pasar. ¿Vos te ha pasado, Luis? No, pero me ha tocado atender el que vino de otro lado con la cabeza. A mí me pasó esa vez con el padre de esta amiga. ¿Sí? En el momento hay que poner la anestesia porque genera mucho dolor. Por más que el paciente esté anestesiado y trabajamos hipoclorito de sodio, el paciente dice: ¡ay, me quemó! ¡Ay, me duele! Es así la reacción. Pasa el líquido y empieza: ¡uy, me duele! Sacan el aislamiento, anestesia. ¿Sí? Lo primero que tenemos que dar anestesia en el sector para evitar eso. Segundo, hay que bajar toda la reacción inflamatoria que se le vamos a dar corticoides inyectables y le vamos a dar analgésicos también. Y como se producen sectores de necrosis periapical, necesitamos darle antibiótico. Y otra cosa que es muy importante darle es un teléfono. ¿Sí? Porque ese paciente, y explicarle, se te va a poner la cara así, va a estar así todo el tiempo. ¿Estamos? Lo dejamos en espera al paciente, suspendemos el próximo turno, nos quedamos con él. Si hacemos un corticoide inyectable, a la hora vamos a ver el pico de su problema, porque después ya empieza a bajar, pero sí va a empezar a aparecer el moretón. Va a haber moretón. ¿Estamos? Profe, ¿después de la endodoncia se puede hacer? ¿Se puede continuar? Sí, en ese momento la tiene que interrumpir porque es más
grosso lo que le está pasando que resolver el tema del diente. Una vez que baje el cuadro, seguir la endodoncia. ¿Sí? A la semana, a 10 días, podés continuar normalmente con la endodoncia. Explicarle todo lo que pasó y qué es lo que le va a pasar. ¿Sí? Y darle el teléfono para que el paciente tenga conexión con ustedes. Porque la clave, por más que ustedes se lo expliquen, el paciente no entiende qué le está pasando. Entonces es conveniente que vaya recibiendo información y contención. ¿Cómo podemos incrementar? Como les explicaba hoy, nosotros tenemos un tiempo de tratamiento y necesitamos que la desintegración de la sustancia orgánica o de la microflora bacteriana que tengamos dentro del conducto se haga lo más rápido posible. ¿Sí? Porque la conformación es 5 minutos, la clave está en el irrigante. Por lo tanto necesitamos ver cómo podemos acelerarlo. Podemos acelerarlo por mayor tiempo, o sea, dejamos una semana el hipoclorito ahí programándolo, el paciente en aislamiento, mayor tiempo de trabajo, mayor temperatura, ¿sí? Elevar la temperatura, esos son calentadores de café, creo ese, yo tengo un calentador de cera en mi consultorio, puede ser un calentador de mamadera, que no supere los 60 grados para calentar el hipoclorito, entre 40 y 60 está bien. Como consejo, si van a utilizar el hipoclorito atemperado, que sea para irrigación final y no para conformación, por lo que nos mostró hoy Guido. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a utilizar instrumentos más específicos y estamos lavando con el hipoclorito caliente, lo transformamos en autolíticos. Entonces, irrigación con temperatura es irrigación final. Si quieren hacerlo, si por ahí es un proceso tiene un conducto con mucha contaminación, está bueno acelerar con valor. Eventualmente, acá no lo vamos a hacer. Sepan que se lo puede acelerar. Pero que sea controlada la temperatura. Si lo pasan de 60 grados, se desnaturaliza el hipoclorito. Y aquel hipoclorito que fue calentado entre 40 y 60 grados tiene que ser descartado. No se puede volver a utilizar porque también se desnaturaliza. ¿Sí? Entonces, los 3 elementos que tenemos para activar esa irrigación y aumentar la actividad microbiana o química que tengamos con el irrigante es mayor tiempo, que es engorroso, no podemos dejar un diente toda una tarde abierto con el hipoclorito renovándolo porque va a resultar económicamente inviable y el paciente nos va a querer matar. Podemos aumentarlo con calor, pero eventualmente entonces el mayor recurso que tenemos es la activación de los irrigantes con técnicas que esencialmente son 2. Las técnicas de activación, que lo que están buscando es remover todo ese barrillo dentinario que muchas veces no logramos tocar con instrumentos. Vamos a avanzar porque si no, no vamos más. Esencialmente tenemos 2 técnicas de activación, las manuales o las mecanizadas. Dentro de las manuales, dentro de las mecanizadas tenemos las sónicas y las ultrasónicas o las rotatorias. ¿Sí? Esta es una forma de activar el irrigante, removiéndolo con un cono de gutapercha en el momento previo de la obturación. Entonces, de ese modo, haciendo un efecto de movimiento y genera un movimiento de émbolo dentro del conducto, va generando una activación. Fíjense cómo aumenta el burbujeo gracias a la utilización de un cono y por removerlo dentro del conducto. ¿Sí? Bien. De ese modo, con la activación de un cono, lo que vamos a estar haciendo es, lamentablemente este video no tiene colorante, pero imagínense que ese video fuera leche, ¿sí? Que nos quedaba el colorante en los últimos 3-4 milímetros. Si nosotros vamos a meter, ahí está lavando, ¿sí? Y comparémoslo con esta burbuja que otros de los inconvenientes que tenemos. Eso se llama vapor rock, o son burbujas que muchas veces no permiten que este irrigante se combine con este. Entonces, al utilizar un cono, que es la técnica que nosotros vamos a utilizar en química, nosotros vamos a estar removiendo ese líquido que nos queda muchas veces trabado en la punta. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Es la que vamos a utilizar más en clínica nosotros. Después, dentro de los mecanizados, lo tenemos al ultrasonido. Fíjense cómo enseguida empieza a producir un burbujeo al activarse. Son instrumentos, ¿sí? Fíjense que tiene espigas, son instrumentos endodónticos. Una de las características que tenía
el ultrasonido que nos puede ayudar a conformar. Acá no queremos que conforme, no queremos que toque paredes, sino más bien que nos actúe como una mini primer dentro del conducto para remover todo lo que podamos remover dentro. Entonces, cuando activamos con ultrasonido, no utilizamos la característica de conformación que tienen estas limas. De hecho, yo tengo puntas, pero las tengo lisas, no con espiras. ¿Sí? ¿Estamos? Esa es otra forma de actividad irrigables. Vienen aparatos especiales, este es un aparato sónico, se llama Endoactivator, con puntas teflonadas que entran en las curvas, ¿sí? Y tiene la misma particularidad que tiene el ultrasonido. Nada más que bastante costoso este aparatito, el Endoactivator. Y hay uno que lo modificó un cepillo mecanizado, como que el cepillo de los mecánicos, y le puso una punta de esta. No sé si lo seguirá teniendo. Pero bueno, esto es otra forma de activar. Fíjense cómo trabaja. Este es el caso que les mostraba hoy. Fíjense cómo, y un conducto lateral, ahí tenés lindo lo que vos me preguntabas, ¿sí? Fíjate con el Endoactivator, cómo el toque, al remover, remueve el líquido concentrante que viene ahí. ¿Sí? Entonces, al activar el irrigante, nosotros vamos a estar removiendo todo y vamos a estar en un efecto de liberación de todo lo que esté en esos conductos como medlayer o barro de final. Nosotros lo hacemos con el cono. Nosotros vamos a hacer con el cono porque es más económico y más fácil de aprender. ¿Sí? Bueno, esto es lo que hablábamos hoy al principio, que todos, pues no importa el diseño de la sección transversal que tenga un instrumento, siempre la impronta que nos deja es circular. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con lo demás? Tenemos que, bueno, ahí tenemos eso es un trabajo, perdón. Eso es un trabajo con reciprocante, con el sistema reciprocante. Y tenemos este tipo de instrumentos mecanizados que Alejandro es speaker de esta marca, ustedes lo recuerdan, este es un instrumento muy interesante porque mientras está en estado martensítico, para estar en estado martensítico, ¿qué necesitamos? Darle frío. Entonces, generalmente a temperatura ambiente, el instrumento tiene esta forma. Antes de usarlo, obviamente lo utilizamos, antes de usarlo lo ponemos en un tubito y se le aplica Endo-Ice. ¿Sí? Se le aplica Endo-Ice, entonces al retirarlo tiene esta forma. Vamos a poder enhebrar el conducto y una vez que entró el conducto toma esta forma de cucharita, ¿sí? Que tiene una amplitud de 300, nos dice ahí, bueno, después ya lo van a ver más adelante, y lo que hace es a temperatura corporal tomar esa forma de cuchara. ¿Sí? ¿Qué característica tiene este instrumento? Que es un alargue retorcido con taper cero. El objetivo de este instrumento no es conformar, no va a trabajar sobre las paredes tallando, sino removiendo. Esta es la verdadera mini primer. ¿Sí? A temperatura corporal hace ese arco. ¿Se entiende? Esa cucharita. Y de ese modo vamos a poder estar llegando. Fíjense, lo apoya en el dedo, solo en el dedo y toma la forma. ¿Sí? Es muy sensible y cuidado si se traba la luz de ropa. ¿Cómo viene? Viene curva ya. Sí, te viene en el tubito. No sé si hay una imagen del tubito. A ver. Después lo leen a eso. Vamos a los videos demostrativos. Esto es con brillantina. Son videos de Alejandro. Fíjense, lo meten en el conducto y fíjense cómo la punta va tocando toda la pared, no importa el tamaño. Fíjense cómo remueve esa brillantina. Si tuviéramos una reabsorción dentinaria interna, este instrumento sería fantástico, porque con un instrumento convencional no podríamos limpiarlo, no tocaríamos jamás la pared de esa reabsorción. Con este sí. ¿Sí? Pero esto es para limpiar, no para tallar. No va a trabajar sobre las paredes, va a rascar las paredes nada más. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Son instrumentos algo costosos.
Está muy bueno. A ver si tengo alguna imagen. Bueno, se utiliza altísimas revoluciones, con un torque bajo, siempre 1 milímetro por debajo de la longitud de trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, por la curvatura de la ligerita, porque muchas veces cuando el conducto se estrecha, eso se estira. Entonces tengan cuidado con eso, si alguna vez lo utilizan. Y nunca tiene que trabarse, por eso el alambre es de tamaño 25. Bueno, intenté hacer la clase lo más corta posible, ahora necesito que se despierten, porque este es el protocolo de irrigación que vamos a utilizar en la clínica. ¿Sí? ¿Nos tocamos? Bueno. Esto es, ¿ustedes rezan el Padre Nuestro? ¿Oran el Padre Nuestro? No. No. Bueno, lo que oren todos los días, esto es pregunta de examen, de pregunta al lado del sillón. Protocolo clínico de irrigación. Durante la conformación, en glicerina todo el tiempo en cámara y en conducto con los instrumentos, lo vamos a llevar o con una pinza de algodón o lo vamos a llevar con el explorador, siempre glicerina para disminuir la fricción de los instrumentos. ¿Sí? 5 mililitros de hipoclorito entre cada acceso. Cuando terminamos el acceso cameral, lavamos con 5 mililitros de hipoclorito para inundar la cámara de hipoclorito y lavar todo lo que haya ahí. Hacemos acceso cervical, terminamos el acceso cervical, 5 mililitros de hipoclorito en esa parte. ¿Por qué? Porque tanto en cámara como en acceso cervical, ¿qué es lo que hay ahí? Mayor cantidad de microorganismos. Acuérdense que la mayor carga microbiana está en cámara y tercio cervical y medio de la raíz. Entonces, en acceso cervical, en acceso cameral y acceso cervical, vamos a descargar un jeringazo de 5 mililitros. En acceso coronario. Y no porque no entras en cámara. ¿Sí? Bien. Y después de esto durante todo el proceso. Cuando ya terminamos de conformar, vamos a la irrigación final, que es la irrigación más importante de la conformación de un conducto. Entonces, vamos a utilizar hipoclorito activado durante 30 segundos. Si quieren y consiguen las puntas de ultrasonido, tenemos el ultrasonido acá. Yo no tengo el Activator. 5 mililitros, 5 mililitros de hipoclorito durante 30 segundos activado. Después vamos a utilizar 5 mililitros de DTA, o no tanto, 5 mililitros, pero vamos a renovar el líquido que hay dentro del conducto durante 30 segundos activado de DTA. ¿Para qué el DTA? Quelante. ¿Qué hace el quelante? Eliminar Lo inorgánico. Y nos ayuda a remover ¿qué? Los canalículos. El barro retinario y liberar la luz de los canalículos. ¿Sí? ¿Para qué queremos liberar la luz de los canalículos? Primero, para que después de esos 30 segundos vayamos de vuelta con hipoclorito y haya una penetración ligera de hipoclorito en esos canalículos, porque puede quedar carga microbiana en esa luz de los canalículos. Entonces, después de la conformación, hacemos 30 segundos de hipoclorito activado, lo renovamos con 30 segundos de DTA para eliminar ese esmerra y ese barrillo dentinario. Volvemos con 30 segundos de hipoclorito de sodio activado para que penetre un poquitito más el canalículo dentinario, el conducto accesorio, que estuviera tapado, porque eso que vimos en el video, que sacó el colorante lindo y que ustedes vieron, puede haber estado bloqueado por barro dentinario. El DTA nos va a ayudar a remover eso. Entonces ahora podemos penetrar un poco más con el hipoclorito en esos canalículos o conductos accesorios de un delta apical, por ejemplo. Y después necesitamos sacar todos los ingredientes de cromosomo, entonces vamos a utilizar una irrigación neutralizante, que puede ser solución fisiológica, agua destilada, anestesia si quieren, ¿sí? Es costosa la anestesia, así que estaría bueno que no lo hagan con eso. Pero por ahí les queda un medio tubito de anestesia, la destilador lo pueden utilizar para inactivar los líquidos de adentro, eliminar el hipoclorito de quedó. ¿Estamos? Y después viene el secado, pero lo vamos a ver en la obturación.
¿Qué hora es? Vamos a hacer un break y nos ponemos a conformar. ¿Ya todos hicieron acceso? Sí. ¿Quieren llegar a la longitud de trabajo ya? No tiene nada. En acceso certificado. Ajá, seguro. No. Bueno, a ver, esperen que les preparé algo. Porque a pesar de que ustedes no me quieran, porque se nota en la cara, las posiciones, en el sueño me quieren, pero no me prestan atención. No me prestan atención. Y esta noche no voy a poder dormir porque no me prestan atención. Vamos a mandarles algo. Yo no sé si otra cátedra tiene este tipo de cosas. A ver. Aquí la mejor cátedra, profe. Vamos a mandar una ayuda a memoria. Una ayuda a memoria. ¿Llegó? ¿Llegó o no llegó? Bueno. Ahí tienen las dos primeras hojas son de Fanta. Lo que es acceso cervical y conformación final. La tercera hoja es Rey Sebo. Y la cuarta hoja es si quisieran hacer conformación manual. No me interesa, no me molesta para nada ninguno de los cuatro que somos docentes acá, que ustedes estén a la frente del paciente y con el teléfono mirando a ver cómo era. Obviamente repasándolo, estudiando, pero prefiero que no se manden, y acá sí voy a usar la palabra cagada, prefiero que no se mande una cagada con el paciente y que reafirmen los conocimientos mirando el teléfono. ¿Estamos? Los chicos, no tener el teléfono ahí porque están con los guantes y todo, sino se hacen un machete. Claro, se hacen un machete, algunos se lo pegaban en los biombos, en la separación. Hagan lo que se les antoja con esto, ¿sí? Les pusimos Fanta para los que van a trabajar con Fanta en clínica. Después en clínica seguramente todos trabajemos ya con Rexeo. Pero bueno, ahí tienen el esquema de... No te lo mando a vos también. Sí, te lo voy a mandar, para que se lo memoricen y lo estudien. En vez de rezar el Padre Nuestro, que no rezan, a la noche después de orar dicen, bueno, vamos a repasar esto. Varios ayudos de memoria ya les pasé. Vamos a mandarlo en... ¿Cómo se llama esto? Tengo tanto endo. No, para la cátedra. ¿Cómo se llama la cátedra? Hay uno que es endocinal. Un endocinal cuando estaba la mujer. Entonces, guapa. Vamos a explicarle a los otros para que